Hola a todos nuestros televidentes, buenas tardes. Hoy traemos un invitado muy especial, el reconocido crítico Amaro Campos, que nos va a hablar del libro Tengo miedo, torero. Bienvenido, Amaro. Hola Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Amaro. ¿Cómo está? Muy bien, la verdad, bastante bien. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta novela. ¿De qué trata? Bueno, esta novela cuenta y narra varios eventos y sucesos reales que transcurren en Chile en el año 1986, donde muestra lo que se vivía en el país en esa época. Pero principalmente narra una relación entre dos personas que son la loca del frente, un personaje homosexual de 40 años, que se dedica al bordado, y Carlos, que se presenta como un estudiante universitario y le pide a la loca del frente una serie de favores, como por ejemplo que le guarden una caja con libros prohibidos y manuscritos, que le permita reunirse en su casa con sus compañeros de estudio, etc. La loca accede, ya que estaba completamente enamorado de Carlos. Luego surgen sospechas de que Carlos y sus compañeros están usando su casa como guarida clandestina. ¡Wow! ¡Qué interesante historia! Todos esos temas tan innovadores para esa época. Bueno, Amaro, ¿nos podrías contar el contexto histórico en el que está ambientada esta obra? Claro, el país estaba pasando por una dictadura militar dirigida por el general Augusto Pinochet, iniciada el 11 de septiembre de 1973. Pero el año de la historia del libro es un poco más adelantada, específicamente en el año 1986. Esta dictadura produjo un sinfín de abusos a los derechos humanos, estos ejercidos por los militares, ya que en ese entonces había mucha represión en la libertad de expresión y en los ideales de las personas que pensaban distinto. Me parece muy importante lo que mencionaste sobre las violaciones de los derechos humanos. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro, no hay problema. En esa época había una represión al libre pensamiento, al derecho de la democracia y la libertad de expresión, y muchas otras cosas. La gente claramente protestaba por esto, porque no estaban de acuerdo con eso. Es ahí donde ocurren los arrestos ilegales, violaciones, secuestros, asesinatos, torturas y exilios, ya que a Pinochet no le gustaba que no estuvieran de acuerdo a lo que él dictaba. Impactante. Referente a esos temas, tengo algunas preguntas de acuerdo a citas del libro que me gustaría que me explicaras. Claro, adelante. Bueno, tengo aquí una que dice: ¿no sabe usted que estos desviados son iguales que los comunistas? Una verdadera plaga, donde hay uno, ligerito convence al otro y así. En poco tiempo, el ejército va a parecer una casa de putas. ¿Nos podría explicar a qué se refiere? Eso lo dice Augusto Pinochet, cuando dice que se lo dice a los militares que sirven en la casa de campo. Hay uno de ellos que es homosexual. Él cree que la homosexualidad es una enfermedad, una plaga. También desprecia a aquellos que no siguen la norma heterosexual. Es el mismo desprecio que tiene hacia los comunistas. Se sabe que hacía desde el poder con los comunistas. Los marxistas controlados y los otros bajo tierra. Lamentable. Pero bueno, sigamos con la siguiente cita. Evitando comentar el paisaje, cada población despellejada por el polvo, cada rotonda humeando por restos de fogatas, pedazos de muebles, letreros en el suelo que las ruedas del auto iban esquivando, zigzagueando las brasas y palos chamuscados de la noche de protesta. ¿Qué nos cuenta? Pues muestra la cruda realidad a la cual se enfrentaba. Carlos, mientras más avanzaba, más difícil se le hacía confesar sus actos, por las consecuencias que tendrían. Estos nos muestran la realidad a la cual iban siendo forzados por el desequilibrio social. ¡Qué interesante! Gracias por explicarnos estas citas. Y bueno, tengo una última pregunta. ¿Qué nos puede decir usted del libro? Bueno, al principio el libro puede ser un poco difícil de sumergirte en la historia, ya que no es tan atrapante en las primeras páginas. Esto es un punto en contra, ya que las primeras son las más importantes a la hora de leer un libro. Aún así me parece un libro que todos tenemos que leer alguna vez en nuestra vida, ya que las cosas que nos cuenta y el contexto histórico que tienen lo hace sumamente relevante para alguien de nuestro país o alguien que haya vivido o tenido una familia en la dictadura. Por eso mismo esta obra la recomiendo. Perfecto. Te agradezco, Amaro, por venir y contarnos lo más importante que tenemos sobre este libro. Ahora daremos paso a una escena actuada del libro que los espectadores se sientan más motivados a la hora de leer este hermoso libro. Adelante, estudio. ¿Y para qué averiguar más entonces? Fue una rápida y eficiente presentación. Se llamaba Carlos, estudiaba en no sé qué, en no sé cuál universidad, y le mostró un carnet tan rápido que ella ni miró. Estaba cautivada por el tinte de sus ojos. Carlos dejó las 3 primeras cajas en el pasillo.
pero ella insistía que eran una molestia. ¿Podrías dejarlas en el dormitorio para usarlas como velador? Obvio, si no hay mucha molestia para dejar mi radio. Claro, Gracias. Por ahí, en mi dormitorio. como usted diga. Por favor. ¿Algo más? Sí, por aquí, Carlos. Deja frente al ventanal una caja. Pero no así que parece un ataúd. Está bien. Mejor acostado. Gracias. Carlos, te veo cansado. Sí, algo. Ven, Estoy casado. siéntate. Toma así. ¿Café, jugo? ¿Café? Sí. Ok. Carlos esperaba pacíficamente su café. La loca se demoraba su tiempo, ya que solamente quería hacerlo demorar. Y bueno, eso fue todo. Muy interesante esta obra y gracias Amaro por venir. Te lo agradezco por encandilarnos con tu sabiduría de la crítica de este libro. Fue un gusto estar en este programa. Muchas Sí, gracias bueno. por invitarme. De nada. Invitamos a la gente a leer este libro, Tengo miedo torero, y que se diviertan leyendo. Adiós.